إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده والرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Por cierto, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único. Lo alabamos, le pedimos ayuda, le pedimos perdón de nuestros pecados, buscamos el refugio en Él de nuestras malas obras y almas. Quien Allah subhanahu wa ta'ala lo guía, no hay nadie quien desviarlo. Y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo deja en el desvío, no hay nadie quien guiarlo. Atestifico que no hay nada que merece ser adorado en verdad excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Y atestifico que Muhammad es el siervo y el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dice: Ya ayyuhalladhina amanu wattaqullaha haqqan tuqatihi wa la tumutunna illa wa antum muslimun. Oh creyentes, teman a Allah así como debe ser temido y no mueren excepto que son musulmanes, sometidos a Él subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dice: Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Oh hombres, temen a su Señor, quien los ha criado de una sola alma, y de esa alma hizo su esposa, su pareja, y de ellos dos hizo muchos hombres y mujeres. Teman a su Señor, a quien le piden sus derechos y no rompen los lazos de la familia. Por cierto, Allah subhanahu wa ta'ala es quien observe todo de ustedes. Allah subhanahu wa ta'ala dice: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhanubakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Oh creyentes, teman a Allah y digan una palabra correcta, una palabra recta, y Allah subhanahu wa ta'ala les va a arreglar sus asuntos y perdonar sus pecados. Quien obedece a Allah subhanahu wa ta'ala y su mensajero ha obtenido un gran éxito. Amma ba'd, فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Y por cierto, la mejor o el mejor discurso es el libro de Allah subhanahu wa ta'ala, el Corán. La mejor guía es la guía de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Y lo peor de los asuntos son esos asuntos inventados en nuestra religión. Cada invención es una innovación, una bid'ah. Y cada bid'ah es un desvío, y cada desvío está en el fuego. Naam. A lo que sigue, ya ikhwan, barakallahu fikum, hayakumullah. Ikhwan, barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala es grande, ya ikhwan. Es grande que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha legislado todo lo que necesitamos en nuestras vidas. Allah subhanahu wa ta'ala nos ha guiado y nos ha dado una guía, un camino para saber cómo hacer todo en nuestras vidas. Todo, no hay nada que Allah subhanahu wa ta'ala ha dejado que necesitamos saber en cómo actuar o comportarnos o hacer o decir, excepto que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha dado una guía en cómo hacerlo. Y Allah subhanahu wa ta'ala igual
en su legislación de la Sharia de Allah, nos ha legislado mandatos, obligaciones, responsabilidades que tenemos que cumplir con ello, o con esas obligaciones y esos mandatos tenemos que cumplir con Allah subhanahu wa ta'ala en ello. Y no es solo por cumplir con ello, nomás para Allah subhanahu wa ta'ala, pero Allah subhanahu wa ta'ala, en ello hay un propósito. Claro, sabiendo el propósito o no, tenemos que obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala, claro. Pero Allah subhanahu wa ta'ala, el gran sabio, que tiene conoce y tiene conocimiento de todo y de su gran sabiduría, pone propósitos en los mandatos de él. Y es todos los mandatos de Allah subhanahu wa ta'ala y todo lo que ha prohibido es para nuestro bien. De esos mandatos, Allah subhanahu wa ta'ala nos ha obligado con cosas como adorarlo, como adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, que nos ha obligado a adorarlo a él solo y único, sin hacer shirk con Allah subhanahu wa ta'ala. De esos mandatos que nos ha obligado Allah subhanahu wa ta'ala en adorarlo es establecer el salah, la oración obligatoria. Igualmente, de esos mandatos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha obligado en adorarlo a él subhanahu wa ta'ala es dar el zakat, la caridad obligatoria. Igual en eso, ayunar el mes de Ramadán, y de ese gran mandato de Allah subhanahu wa ta'ala y obligación que tenemos con él subhanahu wa ta'ala, el mes de Ramadán, ayunar el mes de Ramadán es una gran bendición de Allah subhanahu wa ta'ala sobre nosotros. Es una gran bendición. Terminando ese gran mes en ayuno, en obediencia a él subhanahu wa ta'ala, pues Allah subhanahu wa ta'ala ha legislado un tipo de caridad que se llama Sadaqat al-Fitr o Zakat al-Fitr. Y de eso, ya Juan Barakallahu Fikum, igual es algo obligatorio, pero tiene un propósito que es para nuestro bien. Que Allah subhanahu wa ta'ala ha obligado, o el profeta sallallahu alaihi wasallam menciona y ha obligado, que es obligatorio para cada musulmán pagar zakat al-fitr. El zakat al-fitr es la caridad que se da en comida. Cuando se termina el mes de Ramadán, terminando un día o 2 días antes, como dicen los sabios, se puede pagar el zakat al-fitr. Pero el zakat al-fitr es para el día del Eid, antes de Salat al-Eid, que se tiene que dar antes de Salat al-Eid. Y vamos a ver las reglas sobre eso. Pero zakat al-fitr, el propósito por el zakat al-fitr es que cada musulmán tiene comida en ese día para celebrar el gran día del Eid, Eid al-Fitr. Y eso es de la gran misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala sobre los musulmanes, que en ese día el musulmán tiene comida para comer y celebrar ese día, porque sabemos que no es permitido ayunar ese día, el día del Eid. Los días del Eid no se pueden ayunar. Entonces, del propósito del zakat al-fitr es que cada persona, rica o pobre, tiene comida para comer y celebrar ese gran día, el Eid al-Fitr. Y de eso, ya Juan Barakallahu Fikum, de esa gran obra o responsabilidad que tenemos los musulmanes en pagar el zakat al-fitr, eso ayuda a nuestros hermanos y hermanas que no tienen lo suficiente en ese día para celebrar ese gran día, el Eid al-Fitr,
con una comida buena, una comida sana. Y vamos a ver, ya Juan, en este tema, el tema de Zakat al-Fitr, que nos está acercando el fin de Ramadán, y los musulmanes tienen que saber qué es Zakat al-Fitr y cómo hacerlo y cómo pagarlo o cómo entregarlo. Así que vamos a regresar al libro de Umdat al-Ahkam, en el libro de Az-Zakat. En el libro de Zakat, en el capítulo de Zakat, en el fin de ese libro, hay un subcapítulo pequeño que se llama Bab Sadaqat al-Fitr. El capítulo o subcapítulo de la caridad del Fitr. La caridad del Fitr. Y esto es el Zakat al-Fitr que tenemos que pagar terminando el mes de Ramadán. Así que vamos a empezar en este subcapítulo pequeño. Solo hay dos ahadith. Y Sheikh Abdulaziz bin Baz, rahimahullah ta'ala, explica estos ahadith y este tema. Inshallah ta'ala podemos hallar beneficio en ello. Inshallah. Naam. Si se recuerdan, el libro Umdat al-Ahkam es un libro, una compilación de ahadith sobre los juicios del Islam. El autor del libro es el imam, uno de los imams de la Sunnah, Imam Abdul Ghani al-Maqdisi, rahimahullah ta'ala. El autor empieza o termina el libro de Zakat, el capítulo de Zakat, con un subcapítulo que se llama Bab Sadaqat al-Fitr. Entonces empieza el autor y dice Bab Sadaqat al-Fitr. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان الفطر صدقة الرمضان على ذكر والأنثى والحر والمملوك ساعة من التمر أو ساعة من الشعير وقال فعدل الناس به نصف الساعة من بر على صغير والكبير وفي الرواية أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. نعم. narró Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu, narró y dijo: el mensajero de Allah obligó entregar o pagar Sadaqat al-Fitr, y dice o Sadaqat al-Ramadán, o sea, se puede, tenían diferentes nombres, Sadaqat al-Fitr o Zakat al-Fitr o Sadaqat Ramadán. Dice, el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam obligó a pagar Sadaqat al-Fitr o Sadaqat al-Ramadán para cada hombre y mujer, o libre o esclavo, hombre libre o hombre esclavo, que tiene que pagar un sa'a de tamar o un sa'a de sha'ir. Un sa'a es la medida, y vamos a explicar bien en la explicación del Sheikh lo que es la medida de sa'a, ya Juan barakallahu fikum. Que tienen que pagar o dar un sa'a de dátiles o un sa'a de sha'ir. Sha'ir es la cebada, es la cebada. Entonces dice: وقال فعدل الناس به نصف الساعة من البر على صغير وكبير. Y después, aquí está hablando Abdullah ibn Umar, dice: y después la gente empezó a dar solo mitad de una sa'a de trigo, de burro, al grande o al pequeño. Al grande o al pequeño. Es decir, por cada grande o pequeño. Y el Sheikh va a explicar esto, inshallah, bi'idhnillah. En otra narración, en otra expresión de otra narración, dice, termina el mismo hadith, la misma narración con y que se tiene que
pagar o entregar antes de que la gente vaya a Salah. Es decir, Salat al-Eid. Entonces, nomás para mencionarlo otra vez la narración, el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, obligó Sadaqat al-Fitr a cada hombre y mujer, hombre libre o hombre esclavo, una medida de sa'a de tamr o de sha'ir, de dátiles o de cebada. Y después, aquí el narrador, el que está narrando este hadith, dice, y después la gente empezó a dar solo mitad de una sa'a de trigo, solo de trigo, para cada pequeño o grande, y que se tiene que pagar antes de que la gente sale al Salat al-Eid, al Salat al-Eid. Naam. Es el primer hadith o la primera narración, ya Juan barakallahu fikum. La siguiente narración, que lo vamos a leer primero y después vamos a entrar a la explicación de Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah. Vemos narró aquí عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كنا نعطيها من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم صاع من طعام أو صاع من التمر أو صاع من شعير أو صاع من الإقط أو صاع من الزبيب. فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال أرى مدة من هذه يعدل مدين. وقال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. narró Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu, uno de los sahaba. Narró Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu, y dice, nosotros pagamos, es decir, el zakat al-fitr en el tiempo del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, una sa'a de comida, o sa'a de dátiles, o sa'a de cebada, o sa'a de al-iqt. Al-iqt, no sé cómo se llama eso en español, ya Juan, pero el iqt, los árabes, o aquí en los países árabes y también en los países de Asia, toman lo que se llama leben. Es una mezcla de como se parece como leche, pero más gruesa, casi llegando a la constancia de yogurt. Pero no es tan grueso como yogurt, pero tampoco no es tan fino como la leche. Entonces es en medio de esos dos, pero es de leche, y ellos lo hacen. Ese leben que se llama leben, ese leben lo cocen y hasta que en el horno, y se seca y se pone duro, y sale como pedazos duros secos de eso, de leben. Eso le llaman el iqt. Y lo usan para aguardar ese leben y usarlo en cocinar con ello. Y claro, le echan leben y le echan otras cosas nomás para darle sabor, pero lo usan para cocinar. Entonces aquí también el sheikh, la narración menciona que daban sa'a de iqt. Al iqt también daban, por ser que era la comida de la gente en ese tiempo, y también en este tiempo la gente lo usa. Y sigue Abu Sa'id al-Khudri, sea una sa'a de iqt o sa'a de pasas. Y dice, pero cuando llegó Muawiyah y llegó a Samra,
Samra también es un grano, no sé cómo se dice en español, pero es un grano que usan para cocinar, que es un grano bien oscuro. Es un grano oscuro que usan cocinar también. Lo cocinan así solo, o también hacen pan de ello y hacen diferentes cosas, pero es como un grano. Se llama samra o hanta. También se llama hanta también. Pero aquí en esta narración está diciendo Abu Sa'id al-Khudri cuando llegó Muawiyah, y aquí Muawiyah es Muawiyah ibn Abi Sufyan. Cuando llegó, y esto era cuando era el Khalifa Muawiyah, y cuando llegó Muawiyah y llegó a Samra, Muawiyah dijo: yo veo y yo opino que una mud, y vamos a mencionar ahorita después de esta narración qué es mud y qué es sa'a exactamente. Una mud de este grano es como 2 muds de la otra comida. Y dice Abu Sa'id al-Khudri, pero yo, dice, faqala Abu Sa'id, amma ana, acerca de mi persona, yo no voy a dejar de dar la cantidad de Zakat al-Fitr como lo hacía en el tiempo del mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Amma anna fala uzalu akhrijuhu kama kuntu akhrijuhu ala ihdi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Entonces, estas son las dos narraciones de este subcapítulo de Zakat al-Fitr, ya Ikhwan, barakallahu fikum, o Sadaqat al-Fitr. Y va a empezar el sharh del Sheikh Abdulaziz bin Baz, la explicación de Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah. Pero primero, la medida, ya Juan, queremos explicar una cosa. La medida que se menciona aquí para Zakat al-Fitr, que es una sa'a, esa medida no es de peso, no es una medida de peso, es una medida de volumen, es una, medida de volumen, no es medida de peso. Y eso es porque as-sa'a, ya Juan, as-sa'a es una medida como de mano. Por ejemplo, si abres tu mano y la haces como la forma de una copa, así como si vas a tomar agua de tu mano, y agarras la otra mano y la juntas en la misma forma y formas así como una copa, si metes esas dos manos así dentro de un saco de arroz, por ejemplo, todo lo que cabe de arroz en esas manos ahí, eso se llama un mud. Eso es un mud. Esa medida de cantidad de arroz que cabe en tus dos manos así, eso es un mud. Se llama mud. 4 amdad o 4 muds es una sa'a. Es una sa'a. ¿Sí me explico? Entonces, un mud es cuando juntas las manos así como una copa y todo lo que cabe en esas dos manos es una mud. Entonces, 4 de esas es una sa'a. Entonces sabemos si una sa'a de, por ejemplo, frijoles va a pesar diferente a un sa'a de harina. Porque no se trata de peso, se trata de lo que cabe ahí en ese espacio. Entonces es por volumen, no es por peso. ¿Sí me explico? Entonces, pero lo que sí han explicado los ulama es de que cada mud es como 3/4 litro. Entonces, una sa'a, en realidad, una sa'a son 3 litros. 3 litros. Entonces, 3 litros de frijoles, pues va a pesar diferente a 3 litros de harina. ¿Sí me explico? 3 litros de dátiles va a pesar diferente a 3 litros de digamos, maíz. ¿Sí me explico? Entonces, no es una medida de peso. Y eso lo quiero aclarar muy bien porque los hermanos hemos visto en las redes sociales que están hablando de kilo y de gramos y no sé. Pero sí, claro, se puede convertir eso, 3 litros, o sea, 3 litros, digamos, de
Si pesamos 3 litros de frijoles, vamos a sacar lo que es en kilo, ¿no? Pero lo que se tiene que entender es que no es una medida de peso, es una medida de volumen. Entonces, debemos hablar de litros y no de kilo, de gramos. Hablamos de litros y no de gramos. ¿Sí me explico? Así que eso es el sa'a y ese es el mud. El mud es 2 manos juntos así, y lo que cabe en esas 2 manos es la mud. Y el sa'a son 4 de esas medidas. 4 de esas medidas mud. ¿Sí me explico? Naam. Entonces, regresamos a la explicación de Sheikh Abdulaziz bin Baz, rahimahullah ta'ala. El Sheikh aquí empieza y dice estos 2 hadith del mensajero de Allah, o sea, sobre lo que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam obligó del zakat al-fitr. El zakat al-fitr, dice el Sheikh, es una obligación que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam obligó para todos los musulmanes, dice el Sheikh, todos los musulmanes. Y es una sa'a de comida que tiene que dar cada musulmán una sa'a de comida. Y ya hablamos lo que es sa'a. Y es una sa'a de comida de la gente de ese lugar, de la gente de ese pueblo. Entonces debemos entregar comida a la gente que ellos mismos comen, no algo que es extraño para ellos, algo que ellos pueden usar para cocinar en ese día del Eid. Se da a la gente pobre, a la gente pobre. Es otra cosa que tenemos que mencionar aquí. El pobre, y ahí Juan Barakallahu Fikum, el pobre está dividido de 2 tipos de pobres en árabe. El pobre, el primero es el mezquín. El mezquín es aquel que apenas puede cubrir sus gastos. Apenas tiene suficiente para cubrir sus gastos y no tiene nada más. Y en veces no puede cubrir completamente todo. Pero normalmente tiene lo suficiente para cubrir sus gastos. Apenas lo hace. Y no ahorra nada. Ese es el primer tipo de pobre. Él es considerado mezquín. Aunque este hombre o esta persona puede tener un carro, un coche, puede tener un celular, puede tener, cosas que piensas que pues un pobre no puede tener eso. No, sí, en esta situación, en esto es considerado un pobre. Un pobre es aquel que apenas puede cubrir sus gastos. Entonces él es considerado pobre. El otro tipo de pobre es el que es más pobre que él, el que no puede y no tiene para cubrir sus gastos. No tiene lo suficiente. Entonces ese se llama faqir. Entonces en árabe hay diferencia entre el faqir o el mezquín. El faqir o el mezquín. Así que se le da al pobre. Uno de esos 2 que se encuentra. Claro, es mejor dárselo a la persona que no tiene suficiente para cubrir sus gastos, el que es más pobre. Pero si no se puede encontrar esa gente, claro, estamos hablando de musulmanes. Zakat al-Fitr es para musulmanes, ya Juan. Musulmanes. Pues entonces se le da al mezquín. Naam. Y no se trata de orgullo, de decir, no, yo no voy a recibir limosna, no sé qué. Esto es adoración, Juan. Dejen eso de orgullo. La persona, alguien le toca la puerta, le está dando zakat al-fitr y se siente como orgulloso, que no quiere que la gente piense que es pobre o que necesita ayuda. No, dejen todo eso es de shaitán. Ese orgullo es de shaitán, Juan. Esto es ibada. Esto es adoración. Esto es la legislación de Allah subhanahu wa ta'ala. Que sabemos que tú eres una persona que apenas cubres tus gastos. O sabemos que no estás cubriendo tus gastos. Entonces aquí está este saco de arroz o de frijoles o de harina o lo que sea.
es para ti. Y no debes de tomarlo mal. Debes de agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala que esto te ha llegado. Naam. Entonces sigue el Sheikh y dice, se paga el zakat al-fitr. Cada musulmán tiene la obligación de pagar el zakat al-fitr. Cada musulmán, sea mujer o hombre o grande, anciano o chico o bebé o niño o joven, lo que sea. Todos tienen esa obligación. Entonces, la responsabilidad llega a la persona de autoridad de la casa, quien mantiene la casa. Normalmente, por ejemplo, el hombre de la casa, si mantiene su familia, su mujer, sus hijos, o quien sea que está en la casa que él mantiene y está bajo de su autoridad, él tiene que pagar, y son musulmanes, él tiene que pagar zakat por cada persona que está en su casa. Por ejemplo, un hombre musulmán que está casado y tiene 4 hijos, ¿vale? Y todos son musulmanes, son 6 personas, entonces tiene que pagar 6 sa'a. 6 sa'a. ¿Sí me explico? Entonces, ahí, si cada sa'a es 3 litros de la comida, pues entonces se tiene que pagar ahí 18 litros. ¿Sí me explico? Entonces el Sheikh aquí dice, por cada persona de la casa. Y dice el ejemplo del Sheikh, un hombre y su esposa y sus hijos y cualquier persona que está en su casa, dice el Sheikh, como sobrinos que él está manteniendo, o como otra gente, como su mamá, si ella es musulmana. Estamos hablando de musulmanes, ya Juan. Estamos hablando de musulmanes. Si ellos son musulmanes, porque cada musulmán tiene esa obligación. No. Así que dice el Sheikh, cualquier persona que está bajo su autoridad o que él mantiene, que son musulmanes, él tiene que pagar por ellos. Dice, sea hombre, mujer, pequeño, bebé, anciano, grande, joven. Dice el Sheikh, hombre libre o esclavo o lo que sea. Y dice el Sheikh, acerca de los esclavos, si son no musulmanes, pues entonces no se paga el zakat para ellos, porque el zakat al-fitr solo es para los musulmanes, dice el Sheikh, solo es para los musulmanes. Y se llama, dice el Sheikh, zakat al-fitr, o sadaqat al-fitr, o sadaqat al-ramadán. Entonces eso quiere decir la caridad que se da después de terminar Ramadán. Un kafir no hace Ramadán, no ayuna Ramadán. Entonces es para los musulmanes. Es para los musulmanes. Quien ayunó el mes de Ramadán, terminando el mes de Ramadán, es obligatorio pagar este zakat. Entonces, si la persona no tiene el poder de pagarlo, pues lo paga la persona en autoridad sobre él o ella. ¿Sí me explico? Dice el Sheikh. Y también la persona, aunque no ayunó en el mes de Ramadán, aunque no ayunó, de todos modos lo tiene que pagar, porque no se trata de que es una condición que tiene que ayunar el mes de Ramadán. Por ejemplo, una persona que tiene una enfermedad crónica que no ayuna, o la mujer, digamos que está embarazada y no pudo ayunar, o digamos, dice el Sheikh, un niño chiquito que todavía no ayuna. De todos modos se tiene que pagar zakat para esa gente. Se tiene que pagar zakat para esa gente. Naam. Entonces sigue el Sheikh y dice, entonces esto es general, que se da una sa'a por cada persona que está abajo de su autoridad, o quien él está manteniendo, o quien ella está manteniendo. Puede ser que es una casa de una mujer, hermana musulmana, que es soltera y tiene 2 hijos o 3 hijos, y también está con ella su hermana que también es musulmana, pero ella mantiene la casa, pues entonces ella paga zakat para todos, y así. ¿Sí me explico? El Sheikh dice, de comida, de cualquier comida de la gente, y lo menciona el Sheikh otra vez, sea una sa'a de dátiles, o una sa'a de cebada, una sa'a de pasas, una sa'a de arroz, o lo que sea, dice el Sheikh. Esto es general en el hadith de Abi Sa'id al-Khudri, que menciona una sa'a de ta'am.
Entonces esto incluye todo tipo de comida. Sa'a de ta'am quiere decir una sa'a de comida. Entonces es general. La comida de la gente, la comida que ellos comen, entonces se da de esos. Entonces, si la comida de ellos es arroz, se da arroz también. O frijoles, o maíz, o cualquier cosa que la gente en ese lugar usa. Y sabemos que lo que se usa, por ejemplo, en México será diferente a lo que se usa en Pakistán, por ejemplo. O lo que se usa en Egipto será diferente a lo que se usa en los Estados Unidos. Así que puede ser de cualquier cosa, dice el Sheikh. Arroz, dátiles, lentejas, cualquier cosa, dice el Sheikh, que es de la comida de la gente. Igual dice el Sheikh de la comida de la gente que puede... Menciona otra vez aquí que si es la comida de la gente algo que no es conocido o mencionado en estas narraciones, está bien, no hay problema. Por ejemplo, aquí dice el Sheikh, puede ver ese lugar que la comida de la gente usa mucho maíz, al dhurra, o el dujen. El dujen también es otro grano que yo creo que le llaman en español el mijo. El mijo también es otro grano. Y dice, y otra comida que normalmente la gente usa mucho, pues eso se puede dar en zakat. Es la comida de ellos y se puede dar. Así como mencionamos, se menciona en este hadith al-iqt. Al-iqt, como mencioné, al-iqt es el leben que es seco, que cocen y después se pone duro y es seco. Es como leche o leben seco. Dice el Sheikh, en la Badia, en el desierto, afuera de la ciudad, los beduinos usan eso mucho. Entonces puede ser algo que se puede dar a esa gente. Se puede dar al iqt, no hay problema. O pasas, o cualquier cosa, dice el Sheikh. En el hadith de Abi Sa'id al-Khudri, menciona ta'am, sa'a min al-ta'am, sa'a min al-tamr, sa'a min al-sha'ir, sa'a min al-zabib, sa'a min al-iqt. 5 cosas, dice el Sheikh aquí, que en este hadith mencionan 5 cosas, y esas 5 cosas eran cosas, o sea, eran cosas que ellos usaban. Entonces es algo que se da, dice el Sheikh, acorde de la comida de la gente, sea maíz, o sea diferentes tipos de granos, lentejas, frijoles, lo que sea, dice el Sheikh. Pero se tiene que dar un sa'a por cada persona que mantienes, por cada persona que tú mantienes. Si estás solo y eres solo tú, el único musulmán, y no mantienes nadie, no estás casado, nada, pues solo das una sa'a, que sabemos que es 3 litros de esa comida. Igual lo vamos a decir otra vez, no es de peso, tienes que tener cuidado. La gente está diciendo, por ejemplo, dice el Sheikh que es 2 kilogramos y medio de arroz. Vale, pero eso es para arroz. Puede ser que 3 litros de arroz sale como un poco más de 2 kilos. Pero si pesas otra cosa, como lentejas o digamos harina, puede ser que es completamente diferente. Así que tienen que tener cuidado. Ya Juan Barakallahu Fikum, se tiene que recordar que es una medida de volumen y no de peso. Sigue el Sheikh aquí, rahimahullah ta'ala, que es obligatorio dar este zakat al-fitr antes de Salat al-Eid. Y así lo vemos en el hadith donde dice وَأَمَرَ أَن تُعَدَّ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلى الصلاة, que fue ordenado de dar el zakat o darlo antes de que la gente sale a Salah, es decir, Salat al-Eid. Se tiene que dar antes de que la gente empiece a salir al Salat al-Eid. Entonces, se da antes de que los musulmanes se vayan al Salat al-Eid, dice el Sheikh.
y es obligatorio entregarlo antes de Salat al-Eid. Y es bien, como hacen muchos, hacerlo un día antes o 2 días antes, dice el Sheikh. Así como lo hacían los Sahaba, y eso lo permitió el profeta sallallahu alaihi wasallam, darlo el día 30 o el día 29, hasta el día también día 28, dice el Sheikh, y eso no hay nada mal en ello. El 28, el 29, el 30 se puede dar. Pero lo mejor, lo más cerca al Eid, lo mejor. Y darlo en la mañana del Eid, antes del Salah, es aún más mejor. Así que, y eso es porque no se quiere, si se da muy temprano, puede ser que un pobre no tiene nada de comer, puede ser que lo usa y se come todo y no tiene suficiente en el día del Eid para comer. Entonces, si se da una semana antes o 5 días antes, pues por eso no se da en esa manera, porque puede ser que el pobre usa toda esa comida que le dieron y ya en el día del Eid ya no tiene nada. El propósito de Zakat al-Fitr, ya Juan Barakallahu Fikum, es que los pobres tengan comida en el día del Eid para celebrar ese gran día. Naam. Entonces, dice el Sheikh, se puede dar un día o 2 antes, como han mencionado los sabios y como era la práctica también de los Sahaba. Así como lo hacía Ibn Omar, dice el Sheikh, que Abdullah ibn Omar pagaba su Zakat al-Fitr o daba su Zakat al-Fitr 2 días antes, o dice el Sheikh, 1 o 2 días antes, y eso era suficiente para que aguante esta comida hasta el día del Eid. Hasta el día del Eid. Pero menciona el Sheikh aquí otra vez, pero si se da antes de eso, pues puede ser que no le aguanta y no va a tener que comer en el día del Eid. Igualmente, dice el Sheikh, es obligatorio dar algo sano, algo limpio, algo tayyib, algo bueno. Así como Allah subhanahu wa ta'ala dice, Ya ayyuhalladhina amanu anfaqu min at-tayyibat ma kasabtum. Oh creyentes, den en caridad las cosas buenas que tienen. Las cosas buenas. Dice el Sheikh, el creyente escoge lo bueno y lo limpio, y no es permitido dar lo malo o lo que no es sano. No es permitido dar eso. No. Y eso también es, dice el Sheikh, Allah subhanahu wa ta'ala menciona, وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ. Y no deben de tener la intención de dar algo jabid. Jabid es algo como sucio o impuro o malo, de lo que van a dar en caridad o de lo que van a dar a otros. Entonces aquí el Sheikh menciona, el creyente no debe de tener esa intención de dar lo que tiene él en su casa, por ejemplo, que ya está malo, ya se ha hecho malo, o ya está viejo, y después prefiere eso para el pobre y no le da algo bueno. Entonces debe de escoger y tener la intención de darle algo bueno. Dice el Sheikh, no es una condición que le tienes que dar, o no es una obligación que le tienes que dar el mejor o la mejor calidad de esa comida, pero dice, no la más baja. Debe ser algo en medio, que debe ser buena y sana. La comida debe ser buena y sana. No necesita ser lo mejor, pero no lo más bajo. Debe ser algo en el medio, dice el Sheikh, algo bueno y algo sano. Naam. Sigue el Sheikh y dice, entonces dice el Sheikh otra vez, dice, dar el zakat al-fitr en la mañana del Eid es mejor, porque la persona tiene todo esa mañana y puede empezar a hacer su comida desde esa mañana y no le va a faltar nada. Entonces se puede hacer 2 días antes, como se ha mencionado. Igualmente se puede dar en la noche del Eid, del Eid, o un día antes o 2 días antes.
menciona el Sheikh otra vez, y es algo que sigue diciendo porque es algo importante, que el propósito del Zakat al-Fitr es que el pobre, el que normalmente puede ser que no tiene con qué celebrar ese día, o se le hace difícil ir a comprar algo, o solo para ayudar a una persona que apenas está cubriendo sus gastos, pues para que pueda celebrar ese gran día. Es para eso mismo, dice el Sheikh, que todos pueden celebrar el día del Eid, por ser que el día del Eid es un gran día, y que pueden celebrar con comida buena, así como la gente, los demás que tienen los recursos de comprar esa comida, pueden celebrar ese día igual, y que todos estén felices en ese día. Igual dice el Sheikh que sobre lo que dice Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu an, que Muawiyah radiyallahu an, cuando llegó Muawiyah, si se recuerdan, en los dos hadith mencionan algo de eso, y lo voy a mencionar otra vez para que se recuerdan. El primer hadith, si se recuerdan, a la última parte del hadith, dice, y hubo una gente que empezó a pagar solo mitad de sa'a para el burr. El burr es el trigo, para el burr. Y también en el segundo hadith, que dice Abu Sa'id al-Khudri, que cuando llegó Muawiyah radiyallahu anhu, y llegó el somra es un tipo de grano, es otro tipo de grano que es diferente al burr, pero cuando llegó el somra, Muawiyah mencionó que un mud de este grano, sea del trigo o del somra, vale o es igual como 2 muds de la otra comida. Entonces, en vez de pagar un sa'a de ese grano, la opinión de Muawiyah era que solo paguen un mitad del sa'a, por ser que este grano vale más, y su valor es más, y es más caro, más fino. Entonces el Sheikh aquí explica esta situación y dice, Abu Sa'id al-Khudri menciona y dice, فلما قدم جاء معاوية Medina, cuando llegó Muawiyah a Medina, que llegó eso quiere decir que llegó a Medina, él dijo, yo veo que un mud de este grano, es decir, de este grano nuevo, es como 2 muds de la otra comida. Y el Sheikh aquí dice, es decir, una mud de hanta o samra, este grano que les digo que es un grano que usan acá, que es bien oscuro, que lo usan para hacer en veces pan, o lo usan para cocinar en su comida. Igual dice el Sheikh que un mud de este grano, el hanta o el samra, es como 2 muds de dátiles o de pasas o de cualquier otra comida. Y el Sheikh dice, este es el ijtihad de Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu. Esto fue el ijtihad de él, fue la opinión de él después de ver lo que, tratando de ser justo con la gente, que esto vale mucho más. Entonces, dando solo mitad de esto es como dar un sa' de esto. ¿Sí me explico? Entonces dice el Sheikh, esto es del ijtihad. El ijtihad es cuando la persona se esfuerza para llegar a un juicio. Y como él era el gobernante, pues él mencionó eso y la gente lo siguió en eso. Pero dice el Sheikh, aunque eso fue la opinión de Muawiyah radiyallahu anhu, lo correcto es lo correcto es lo que dijo Abu Sa'id al-Khudri en la misma narración, que solo se debe pagar una sa'a en cualquier comida. El profeta sallallahu alaihi wasallam no hizo ninguna diferencia de comida a comida. No hizo una diferencia. El profeta sallallahu alaihi wasallam ordenó con pagar una sa'a
de comida, como así empieza Abu Sa'id al-Khudri y dijo que en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam nos ordenó pagar una sa'a de comida, sa'a min al-ta'am. Aquí la palabra ta'am es general, y el resto que llega es solo ejemplos. El resto que llega en la narración, cuando menciona dátiles y menciona pasas y menciona diferentes cosas, es nomás un ejemplo. Es un ejemplo. Nam, que dice el profeta sallallahu alaihi wasallam nos ordenó, dice el sheikh aquí, nos ordenó a pagar una sa'a de la comida de la gente. Cualquier comida que es de ellos, sea de dátiles, o sea de trigo, o sea de arroz, o sea de cualquier cosa, la medida es una sa'a. Y puede ser, dice el sheikh, puede ser que la misma comida que se menciona en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam, las pasas pueden pesar más y valer, el precio de eso vale más que, por ejemplo, el trigo. O los dátiles frescos pueden valer más, una sa'a de dátiles puede valer más que las pasas. Así que es algo que dice el sheikh. Aquí el profeta sallallahu alaihi wasallam no hizo ninguna diferencia entre las comidas. Solo dijo pagar un sa'a de comida. Entonces, dice el sheikh, lo obligatorio para cada musulmán es pagar una sa'a de cualquier comida que es la comida de esa gente donde va a pagar el zakat. Y eso es lo que nos informó el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, dice el sheikh. No. Acerca de Muawiyah, la opinión de Muawiyah, dice el sheikh, pues, y también de otros sabios que han mencionado eso también, pues ese dicho es opinión de ellos, y nosotros regresamos al dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam. El dicho de ellos está en contra el texto y los ahadith del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces nosotros regresamos a las evidencias y los dichos del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y así como dijo Abu Sa'id al-Khudri, yo no voy a dejar, dice, ama ana fala ukhriju illa sa'a kama kuntu ukhrijuha ala ihdi nabi sallallahu alaihi wasallam. Yo no voy a dejar de pagar sa'a para cualquier comida, así como lo hacía en el tiempo del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Entonces, lo obligatorio para la gente que paga el zakat es igual buscar los pobres. Buscar los pobres. Que eso, si estás en un país musulmán, pues eso puede ser fácil porque se sabe las áreas pobres. Pero cuando estamos en los países no musulmanes, que hay pocos musulmanes y no se sabe dónde están exactamente, y eso es la gran tristeza, que muchos musulmanes no eligen vivir junto a la mezquita o cerca de la mezquita para crear una comunidad, y eso es muy triste. Pero sí lo vemos en diferentes lugares, como en partes de los países europeos y también los Estados Unidos, donde hay más musulmanes, que así forman comunidades. La mezquita está en un lugar y la gente vive muy cerca a la mezquita, sino así al lado de la mezquita o en la misma calle. Así que así se debe de hacer, ya Juan, para que la comunidad se conozca. Se sabe quién es pobre, quién es no, quién tiene, quién no tiene. O sea, y también la gente debe de regresar a la mezquita y ser parte de la comunidad, porque así se conoce quién es quién y quién necesita y quién no necesita, y así en estos tiempos pues conocemos quiénes son los pobres, o por lo menos lo que es considerado pobre, porque a una persona, si le dices pobre, no le gusta, tiene un orgullo y no le gusta, pero en realidad eres pobre. Si apenas estás pagando tu renta, apenas estás comprando tu despensa, pues eres pobre. Y no debes de enojarte ni molestarte, o eres pobre. Allah te hizo así. Eso es de tu decreto, que eres pobre. El sustento viene de Allah subhanahu wa ta'ala. No debemos de enojarnos porque tenemos esa condición o estamos en esa situación.
Así que se sabe dónde están los pobres cuando conocemos la comunidad. Pero bueno, también si no sabes quién necesita, pues se debe preguntar. Se pregunta al imam de la mezquita, se pregunta a la gente bien activa en la mezquita para saber dónde están los pobres. Pero el Sheikh aquí dice que es obligación buscar los pobres y no dar ese zakat a una persona que no es pobre. Una persona que es rica o que tiene mucha plata o que ha ahorrado mucho dinero y que vive muy bien, no merece ese zakat. El zakat es para los pobres o la gente que apenas está cubriendo sus gastos. No, y esa persona se considera pobre. Entonces se debe de buscar esa gente, la gente que necesita, la gente pobre, para darles el zakat. Eso es obligatorio. Igualmente es obligatorio asegurarse que se hace eso, que la gente que necesita el zakat, ellos tienen eso en su mano antes del Salat al-Eid. Antes de Salat al-Eid. Si, por ejemplo, si tú le dices a un hermano, aquí mira, esta es una bolsa de arroz, son 2,5 kilos de arroz, o son 3 kilos o 5 kilos o lo que sea de arroz, este es mi zakat, el fitr. Si tú vas a ir a esa zona donde van a dar el zakat a los hermanos pobres, por favor lleva esto y págalo por mí, o entrégalo por mí. Entonces la persona piensa, ya pagué el mío. No pagaste lo tuyo hasta que tu zakat llega al pobre ese. Y por eso tú tienes que asegurarte que tu zakat llega a ese pobre antes de Salat al-Eid. Antes de Salat al-Eid. Si llega después, es un sadaqa normal, como vamos a ver la narración de Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu. Y dice el Sheikh, entonces se tiene que pagar antes de Salat al-Eid, y eso es obligatorio, así como vemos el hadith de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu reportado en el Hakim y Abi Dawud en sus Sunan. Dice el Sheikh con un hadith jayyid, que es aceptable, que Abdullah ibn Abbas dijo: Inna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam farada zakat al-fitr tuhratan lis-sa'im wa tu'matan lil-masakin. Que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam obligó zakat al-fitr como una purificación para el sa'im, como una purificación para el sa'im, el que está el ayunante, y para alimentar el pobre. فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. Y quien lo entrega antes del Salat al-Eid, pues es aceptable. ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. Y quien lo entrega después del Salat al-Eid, pues es una sadaqa nomás, de cualquier sadaqa, como cualquier sadaqa, y no recibe la recompensa de pagar zakat al-fitr. Entonces esto nos beneficia como ya Juan, saber que es completamente necesario pagarlo y asegurar que el pobre recibe el zakat antes de el Salat al-Eid. Si lo entregas antes de Salat al-Eid, recibes tu recompensa por pagar eso. Y es una purificación para ti. Es una purificación. Y dice, igual si lo pagas después, pues es una sadaqa. No recibes esa recompensa de zakat al-fitr, aunque recibes la recompensa de sadaqa, pero no de zakat al-fitr. Así que se tiene que asegurar, ya Juan barakallahu fikum, que el zakat llega a su tiempo. Al tiempo, es decir, antes de Salat al-Eid. Antes de Salat al-Eid. Entonces es obligatorio asegurarse de eso, ya Juan barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Le preguntan al Sheikh aquí, terminando esta plática, le preguntan y dice: ¿Hal tukhrij al-qima? ¿Se puede dar en dinero? El valor o el precio de esa cantidad de comida se puede dar en dinero. Y el Sheikh aquí rahimahullah menciona, dice: la mayoría
de todos los sabios han dicho que no se puede dar el precio, es decir, el dinero, en vez de la comida. El mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam obligó entregar zakat al-fitr como comida. Es una obligación, es un mandato que no se puede cambiar excepto con evidencia. Y entonces, Juan, esa gente y esas organizaciones y mezquitas que dicen que puedes entregar dinero o que puedes dar dinero en vez de comida, eso no es cierto. Se da comida al pobre, no dinero. Se da comida. Le preguntaron a Sheikh Fawzan, y esa gente que no quiere comida, quiere dinero, porque necesitan el dinero más que la comida. Y el Sheikh dice, entonces ellos no son de aquellos pobres que necesitan algo. Porque un pobre que no tiene lo suficiente o apenas está cubriendo sus gastos, si le dan una bolsa grande de harina y de azúcar y de maíz y de frijoles, o sea, si le dan 4 bolsas grandes así, va a estar feliz porque es comida que él usa y no tiene que comprar. Y entonces ese dinero que él normalmente usa para comprar eso, lo puede usar para otra cosa. Así que si la persona no quiere la comida, es porque no necesita. Es porque no necesita y a esa gente no se le da. Y eso es lo que ha mencionado Sheikh al-Fawzan, hafidhullah ta'ala. Naam. Entonces, ya Juan, barakallahu fikum. Esto lo que dice Sheikh Uthaymeen, una de las cosas que dice Sheikh Uthaymeen sobre esto, y menciona y dice que el Sadaqat al-Fitr fue obligado el segundo año después del Hijri, después de la Hijra, el segundo año. Zakat al-Fitr y el ayuno del mes de Ramadán fue obligado el segundo año después de la Hijra, la inmigración a Medina que hizo el profeta sallallahu alaihi wasallam. Y pagarlo es una ibada, dice el Sheikh. Entregar el zakat al-fitr es ibada a Allah subhanahu wa ta'ala y es cumplir con su mandato. Y es una tazkiyah, es una purificación, dice el Sheikh, para aquel que lo entrega y que lo paga. Dice el Sheikh aquí, es tuhratun liman sama min lagwu wa rafath. Y eso es un dicho también que inshallah vamos inshallah se va en otras clases se va a ver que igual es una purificación es una purificación para el ayunante que ayunó del mes de Ramadán y tuvo algo que dijo algo que no era muy bien o un comportamiento no muy bien cuando estaba ayunando o en el mes de Ramadán, y esto es una purificación o una expiación para ese error de él. Entonces el zakat al-fitr es una purificación y es una expiación. Cualquier fallo que tuvo en el mes de Ramadán, cualquier error que tuvo, pues esto también es una expiación, dice el Sheikh. Y es un tu'ma lil masakin, es alimentar los pobres. Entonces dice el Sheikh, y eso es para que ellos puedan celebrar ese gran día, el día del Eid, así como los demás celebran ese día. Entonces eso ya, Juan, es el capítulo o el subcapítulo de Zakat al-Fitr o Sadaqat al-Fitr, con la explicación de Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah ta'ala, y esperamos que fue algo de ayuda con nuestros hermanos para que paguen el Zakat al-Fitr. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que acepte de nosotros nuestro ayuno, nuestras oraciones y súplicas y buenas obras, y que acepte y facilite para nosotros pagar el Zakat al-Fitr y tener un día del Eid feliz con nuestros amados y queridos. Allahumma amin. Y con eso terminamos la clase. Ya Juan, barakallahu fikum, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin.